Hola, hola, bendiciones. Bienvenidos a nuestro canal, el canal de Emanuel. Emanuel les da la bienvenida. Un saludo muy grande para las mujeres de la escuela, para esas mujeres esforzadas y valientes. Un saludo para mi amigo Ramón allá en New Jersey, en Estados Unidos. Que Dios me los continúe bendiciendo. Gracias por mantenerse fieles a este canal, que a pesar que tenemos ya varios años, pues siguen manteniéndose fieles. Y a usted que me ve, pero tal vez no le da like, pero usted me sigue también, que Dios me lo bendiga, porque sé que hay muchas personas que tienen muchas vistas mis videos, y eso me llena el corazón, porque eso me dice a mí que estamos haciendo algo bueno para el Señor. Vamos a dar inicio con esta clase. Recuerda que estamos bajo la serie ¿Quién es Satanás? Ya hemos dado la serie número 1, la número 2 y ahora vamos ya por la número 3. Hoy ya finalizamos, cerramos este capítulo, ya finalizamos lo que es la clase, las 3 clases de quién es Satanás. La semana pasada vimos muchas cosas interesantes y la antepasada también. Y vamos a retomar un poco de lo que vimos la semana pasada. Dice, la semana pasada se hizo un comparativo mostrando cuál era la intención de Lucifer. Vimos que la intención de Lucifer no era Adán y Eva, no era la creación, no era el hombre, sino el trono de Dios. Vimos cómo este ángel grande, querubín protector, como le llama la escritura en Ezequiel 28, en Isaías, que estuvimos viendo, vimos cómo él lo que andaba atrás era del trono de Dios, cómo hacer tambalear el trono de Dios, qué era lo que él guardaba. El querubín grande y protector, en ese tiempo lucero, porque recordamos que Dios creó a Lucero, no creó a Satanás, eso lo dejamos claro en las clases pasadas. Vimos que Lucero lo que quería hacer era, lo que él protegía era el juicio y la justicia. No solo él estaba encargado, él tenía muchas funciones, entre ellas era proteger todo lo que Dios creaba. Esa era la función de él. Él era un protector, era un querubín protector de las cosas que Dios creaba. Y entre esas, el juicio y la justicia que sostienen el trono de Dios. Vimos que la base del trono de Dios es el juicio y la justicia. Que estos querubines eran 3 querubines, los otros 2 no explica la escritura quiénes son. Se presume que puede ser Gabriel también y Miguel, pero no está así. Yo no puedo decirles es así, no dice acerca de los otros 2 querubines que quedaron. Eran 3, pero quedaron 2. Vimos cómo el arca de la alianza, el arca del pacto, el arca del pueblo de Israel, donde reposaba la presencia de Dios. Vimos cómo Dios le da una revelación a Moisés cuando sube el monte Sinaí y le dice, así harás conforme vistes. Él vio diseños celestiales y vio el arca, y el arca tipifica el trono de Dios aquí en la tierra, con los 2 querubines protectores, y ahí reposaba la presencia de Dios sobre este arca, así como se sentaba en ese trono, en ese monte, ¿verdad? Cuando hablamos de lo que hicieron con la mujer adúltera, ese es un tema que hoy quiero abarcar. Hablar acerca de la mujer adúltera con Jesús. Recuerda que vimos la clase pasada que lo mismo que hizo Lucero con Dios cuando hace caer a Adán, cuando hace caer a Eva, a los que él más amaba, y quería hacer tambalear la justicia y el juicio de Dios, donde está sentada la base de su trono, y ponerlo a tambalear para que Dios escogiera entre matarlos, ¿verdad? Porque eran dignos de muerte según la ley. Y si no si no hacía justicia a Dios, entonces no podía ser Dios ni podía estar sentado en el trono. Eso lo vimos la semana pasada. También vimos que lo mismo le sucedió a Jesús cuando le llevan la mujer adúltera, ¿verdad? Lo vimos la semana pasada, le hicimos un cuadro comparativo de cómo a Jesús vienen los fariseos y los escribas trayendo una mujer adúltera,
tirándola a sus pies y diciéndole, júzgala, porque la ley dice que la que es hallada en adulterio tiene que morir. Lo mismo pasó. Entonces hicimos un cuadro comparativo entre Dios en el cielo y Dios en la tierra. Lucero con Adán y Eva para hacer tambalear el trono de Dios, y a Jesús con la mujer adúltera, y provocar que Dios no hiciera justicia porque los amaba. La misma intención era la de los fariseos y escribas, que buscaban tumbar a Jesucristo de su posición o de su trono. Esa era la idea. Vamos a ir a Juan 8:12 y vamos a estar explicando un poco acerca de estos temas que estamos tocando, y vamos a ver cómo ellos se entrelazan entre sí. También vamos a estar viendo el libro de Daniel y vamos a ver que también es la misma historia, para que ustedes vean que la Biblia es un pilar de unidad. La mujer adúltera, vamos a ir vamos a ir a Juan 8:2, dice, pero vamos a leer desde el principio. Juan 8. Cada uno se fue a su casa y Jesús se fue al monte de los olivos. El 2. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él, y sentado, esto es una parte muy importante que tienen que subrayar, porque les voy a explicar algo ahí. Y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Vemos cómo llegan a querer usar la ley para matar, pero vamos a ver qué es lo que acontece en este capítulo. Primero que todo, ¿dónde estaba Jesús? Dice la escritura, acabamos de leer, que Jesús estaba sentado en el templo. Prestemos mucha atención. Jesús estaba en el piso. Hay una traducción de la Reina Valera que hay que corregir, porque dice que en el polvo, en el suelo. No, en el piso, porque él estaba en el templo. Y en el templo, si usted busca una imagen del templo que estaba en Jerusalén, era de piedra, el piso era de piedra. Entonces hay una traducción ahí que hay que corregir en Reina Valera, donde dice suelo, que estaba dibujando Jesús con su dedo en tierra. Y en la película de Mel Gibson, ustedes han visto La Pasión de Cristo, que él está en tierra y que él traza una línea y levanta un polvarero. En realidad no fue así. Deje de estar viendo películas y lea la Biblia. La palabra del Señor dice que él estaba, y lo dice claramente Juan 8:2, que él estaba sentado en el templo. ¿Dónde se sienta Dios? En el trono. El templo era tipo y figura del trono de Dios, y ahí estaba el Señor en medio del templo, sentado, dibujando con su dedo, no en tierra, no en suelo. No es lo mismo piso que suelo, son dos cosas diferentes. Y dice que estaba dibujando con su dedo algo, pero en piedra. Anótenlo ahí, no en tierra, en piedra. Es muy importante señalar esto en la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia nos señala detalles. ¿Se acuerdan en la primera clase? Yo les dije que en los detalles se encuentran las funciones. Muchas veces no entendemos la palabra de Dios porque no leemos bien, leemos corrido, leemos entre líneas. Necesitamos ver los detalles, fijarnos en los detalles, como este pequeño detalle que no se nos debe escapar en Juan 8:2 que estamos leyendo, que Jesús estaba en el templo sentado, no en la tierra, no en el piso, no afuera del templo. El templo era todo de piedra, las paredes, el piso, todo era de piedra. Entonces notemos que por esos detalles pequeños podemos hacer doctrinas falsas o tener ideas falsas de lo que realmente hizo Jesús. Y es muy importante prestar atención a estos pequeños detalles. La Biblia no señala los detalles por rellenar hojas.
Hay que entender eso. La Biblia da detalles porque está señalando verdades superiores. En esos detalles se encuentran las verdades superiores. En que el que investiga, escúcheme, y el que escudriña, encuentra estos tesoros escondidos. Por eso uno se da cuenta cuando una persona lee la Biblia por leerla. A una persona que escudriña la palabra de Dios va a hacer notorio los detalles que especifican las funciones de una época o de algo que aconteció. Dentro de la palabra de Dios, ¿y qué nos demuestran estos detalles? Cuando Jesús está en el templo escribiendo en piedra con el dedo, recordemos que hay una imagen muy en todas las películas que Jesús está escribiendo en el suelo, en la tierra. No, eso no es cierto. Estaba escribiendo en el piso, estaba sentado en el piso del templo, escribiendo con su dedo en piedra. Y esto es muy importante porque aquí les voy a dar un detallito. Y preste mucha atención. Porque Jesús estaba en el templo, en su trono en ese momento, ¿verdad? Porque es Dios hecho carne, está en su templo, está en su trono, está en su lugar, está en su atmósfera, en su aposento. Y empieza a escribir con el dedo precisamente antes de que le trajeran la mujer adúltera. Y empieza a escribir con el dedo en piedra. Y el Señor estaba haciendo esto. Yo soy el que escribió la ley en piedra en el monte Sinaí. Cuando llegaron los fariseos y los escribas a tirarle la mujer ahí en el templo, porque Jesús estaba en el templo, júzgala. Él prácticamente seguía escribiendo con el dedo como diciéndoles, no se les olvide que yo soy Dios aquí en la tierra y yo escribí las tablas de la ley, conozco la ley, porque yo la escribí con mi dedo en las tablas de piedra que le di a Moisés 2 veces. ¿Cuántas veces? Y si usted nota y lee bien la escritura, Jesús escribe 2 veces. Está escribiendo 2 veces, haciendo notorio que él hizo la ley de Moisés con su dedo una vez en piedra y la hizo 2 veces. Por esto es que él se agacha 2 veces a escribir en el piso de piedra cuando le estaban hablando de la mujer adúltera. Él no estaba prestando atención, él estaba dibujando con el dedo, él estaba escribiendo con el dedo. Y es precisamente esto, haciendo notorio así a los fariseos y a los escribas que él era Dios en carne, que él era Dios el que estaba ahí en el templo y que no tenían que recitarle la ley porque él la escribió con su dedo. Muchos teólogos han dicho que Jesús seguro estaba firmando la sentencia de la mujer, pero eso no es cierto. Lo que estaba haciendo el Señor era recordándoles que su dedo fue el que escribió la ley en piedra una vez y que él la conocía y la escribió 2 veces. El Señor les dijo así, se lo voy a hacerle un cuadro que les va a usted como una reseña de lo que pasó más o menos. El Señor dice, no me digan a mí para qué es la ley, cuando yo mismo escribí la ley con mi mismo dedo. Veamos otro detalle y vamos a ver de nuevo Juan 8:2. Dice la escritura que él estaba sentado en el templo y nos apunta a una verdad mayor. Él está sentado en el templo de Dios en la tierra, porque él era Dios aquí en la tierra. Eso es un detalle muy importante que tenemos que aprender. Vemos cómo el Señor vino a cumplir cada detalle aquí en la tierra. Él no se apareció diciendo soy el Hijo de Dios y que todo el mundo tenía que seguirlo. No, él hizo ciertas eventualidades para que se dieran cuenta que él era el Mesías, y una de ellas fue estar en el templo sentado escribiendo con su dedo en la piedra. También el templo tipifica el reino de Dios. El templo tipifica donde Dios está, así como Dios está en el monte, que lo vimos hace 2 semanas en la primera clase, como Dios tiene un monte que se llama el monte del testimonio y ahí tiene su trono.
y ahí hay seres angelicales, seres maravillosos que le dan la gloria y lo adoran noche y día, siempre, constantemente. Pues Jesús hizo lo mismo, se sentó en medio del templo a escribir con su dedo en piedra la ley. Él les hacía como señales, para que usted me entienda, como señales de humo. Soy yo, aquí estoy, el Mesías, soy el Dios hecho carne, el que profetizó Isaías. ¿Ok? Entonces, esos son pequeños detallitos que a mí me gusta darles para que ustedes aprendan cómo leer la escritura y no dejar escapar estas pequeñas cosas que a la verdad nos señala grandes verdades, para dejar de estar diciendo es que Jesús estaba escribiendo en el suelo, en la tierra, porque así lo vimos en la película. No, es que Jesús estaba escribiendo una sentencia de muerte para la mujer, y eso no es cierto. Él estaba escribiendo lo que le estoy diciendo ahorita, ¿ok? Entonces vemos cómo Él está en el trono, así como Dios está en el trono, Él se entrona en medio del templo. Porque Dios en el cielo tiene un monte, y este monte un trono, y se llama el monte del testimonio, y está sentado en su trono. Y aquí Jesús está en la tierra, sentado en el templo de Dios como su trono. Son pequeños detalles. Lo que nos está apuntando esos detalles es a una verdad mayor, que es el ejemplo perfecto. Lo que estaba buscando Lucifer con Adán, lo mismo se lo hizo a Jesús en la tierra. Lo que le hizo a Dios, poniendo a Dios entre la espada y la pared, lo vimos la semana pasada. ¿Qué vas a hacer con estos que amas? La ley dice que tienen que morir. El alma que pecare, que desobedece, esa morirá. Y vemos cómo Dios se las ingenia para no abrogar la ley, sino cumplirla, pero a la vez hacer justicia al hombre, que el hombre no le hubiera fallado a Dios si no hubiese sido tentado, si no hubiese sido engañado. Satanás, Lucero en ese momento, antes de convertirse en Hasatán, ahí engaña al hombre, le miente, le tergiversa para que caiga en la trampa. ¿Ok? Fue una trampa desde el principio. Lo mismo le pasó a Jesús con la mujer adúltera. Los fariseos y los escribas no se la llevaron a los pies para que él hiciera justicia. Era una trampa para debatir, para tumbar el ministerio de Jesús, para dejarlo entredicho. Si no juzga a esta mujer, entonces él no es el Mesías. Si no juzga a esta mujer, él no es el Hijo de Dios, como dice. Si no juzga a esta mujer conforme a la ley, si no cumple la ley, este hombre más bien tiene que terminar apedreado por blasfemo, por decir que es hijo de Dios, que es Mesías, que es maestro, y no lo es, porque un maestro o el Mesías tenía que cumplir la ley de Moisés. Y entonces lo mismo que le hizo Lucifer a Dios con Adán y Eva, lo mismo vino a hacerle a través de los fariseos y escribas con la mujer adúltera. Va a tener que matarla, porque la ley dice que este tipo de prácticas en estas personas tienen que morir. Y lo leímos en Juan 8:2 en adelante, ¿ok? Es muy importante notar estos detalles, porque la Biblia es un pilar de unidad. Las cosas no acontecen aisladamente, no son eventos o acontecimientos aislados, no. Todo tiene una razón, todo tiene un principio y un final, pero todo va de la mano. Todo va de la mano, ¿ok? Entonces, ¿qué quería Lucero de Dios? El trono. ¿Qué querían los fariseos y los escribas? Tumbar a Jesús, callarle la boca, matarlo, provocarlo. Era una trampa. Querían que no profiriera juicio por amor. Así hizo con Adán. Lucifer no quería que Dios fuera justo y lanzara su juicio sobre Adán, porque sabía que lo amaba y que no lo iba a destruir así nomás, porque merecía la muerte Adán, sí o no, pero Dios tenía que ingeniárselas porque no era justo, porque fueron engañados.
Entienda, igual con Jesús. La adúltera no fuera adúltera si no hubiese pasado lo que pasó con Adán y Eva. Ahí nace el pecado y la rebelión de la humanidad. Entonces Dios tiene que ejecutar su juicio, pero también su justicia, o sea, ser justo. No solo es matar y condenar y erradicar y prender fuego y que la tierra se abra y se los trague. No, no solo se trata de eso. Es juicio, pero ser justo a la vez. Tiene que pagar, pero tiene que justificar. Espero que me estén entendiendo. Entonces, si Dios no ejecutaba sentencia, Dios no sería digno para estar sentado en el trono. Por lo tanto, el siguiente al trono sería Lucifer. ¿Ven la tentación? Ahí ven el problema ahí. Lo mismo fue con Jesús. Y vamos a leer Juan 8, 4 y 5. Y dice, y le dijeron, maestro. Ay, pero ellos eran todos labiosos. Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? ¿Tú pues qué dices? Notemos que en este verso, la primera, la adulación, no es lo mismo que la honra. Hay personas que adulan para quitarte algo, para hacerte falsear, es una trampa. No es lo mismo que las personas que te honran, que te dicen algo bonito, pero es porque te honran, porque te tienen en estima. Pero estos no se le acercaron de esa manera a Jesús. No lo honraban, no lo respetaban, pero se acercan todos aduladores. Maestro, reconociendo el ministerio, adulándolo. Pero en realidad era una trampa, Pero como nuestro Dios es más sabio que todos, se les olvidó que de él viene la sabiduría, la sapiencia, la inteligencia, y vamos vamos a investigar qué fue lo que pasó. Vamos a seguir. Notamos en este verso la adulación, y no por honra, sino por tenderle una trampa. Porque una cosa es la adulación y otra cosa es la honra. Porque no está el hombre ahí porque era uno de ellos. Esto es muy importante recalcarlo. Porque si la mujer adulteró, ¿dónde estaba el otro adúltero? Porque la mujer no pudo haber adulterado sola. ¿Dónde estaba el hombre? No estaba. Porque iban a juzgar solo a la mujer. ¿Se da cuenta de la injusticia? Por eso el Señor se las ingenió para juzgar a la mujer, pero también para hacerle justicia. Porque ¿dónde estaba el otro adúltero? Porque era hombre. Porque quizás era uno de ellos. Y esto no es justo, ¿ok? Esto era una trampa para Jesús. Y vamos a leer Juan 8:6. Y dice en el 6, mas esto decían, oiga, tentándole para poder acusarle. ¿Se da cuenta? Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, oiga, él se inclinó hacia el suelo, escribía, y aquí es donde hay que corregir la Reina Valera, dice que en tierra con el dedo. Y la nueva versión internacional tiene la traducción hebrea, que dice que es suelo, piso. Ni siquiera dice suelo, piso, porque el templo era de piedra, recordémoslo. Entonces esta traducción está mal traducida. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, y esto vamos a dejar aquí. Notemos que insistían y le provocaban. Lo que querían era tentarle. ¿Para qué? Aquí lo dice. Lo que querían era tentarle para poder acusarlo de no cumplir la ley de Moisés. Porque el que no cumple la ley de Moisés, como era maestro, entonces lo iban a lapidar. El que iba a terminar muerto era Jesús. Noten la trampa. Esto es muy importante que lo notemos. Notemos la trampa. Aquí está la clave. Lo mismo pasó en el jardín del Edén. Era una trampa para Dios. Lucifer hizo una trampa para Dios. El mismo Lucifer estaba tentando a Dios para destruirlo.
para poder acusarlo y tumbarlo del trono y acusarlo de que él no puede ser Dios porque no aplica la ley, porque no es juez y tampoco justo. Y vamos a ver en Juan 8, 6 y 7, dice: mas estos decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinando hacia el suelo, hacia el piso, escribían el piso con el dedo. Y como insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Esto tiene una revelación muy hermosa. Aquí está la respuesta. En los dos casos, Dios en el cielo, en su trono, y Dios en la tierra, lo que querían eran tumbarlos, ¿verdad? Primero a Dios y después a Jesús. Primer caso, tumbar a Dios en el cielo, en su trono. Segundo caso, Dios en la tierra. Y el punto es, tumbémoslo a través de la ley. ¿Cómo lo iban a tumbar? A través de la ley. Por eso Hasatán significa el acusador con la ley. Y vemos que Jesús cumple la ley. Y ya vamos a ver eso. Porque el Señor le respondió: apedréenla. Ahí está cumpliendo la ley. Apedréenla. Tienen toda la razón. Apedréenla. Esta mujer merece morir por lo que hizo. Apedréenla. Pero solo el que esté libre de pecado. ¿Cumplió la ley o no la cumplió? Es que el Señor es inteligente, es algo hermoso, sabio. Cómo usa la ley y a la vez hace justicia para esta mujer y impide la muerte de esta mujer. Él cumplió la ley. Dice: apedréenla. Solo que con diferentes palabras. Apedréenla. Pero el que esté libre de pecado. Está bien, apedréenla. El que esté libre de pecado. No solo ejecutó la ley, escuche, sino que les mostró para qué era la ley. La ley no era solo para matar, no era solo para juicio, tenía que tener justicia. O sea, esa ley tenía que ser justificada, pero ellos solo querían ejecutar el juicio nada más, la sentencia de muerte, pero sin justificación no vale delante de Dios. Y estos son detallitos que yo les quiero regalar para que usted, cuando estudie la palabra, lo haga con todo su amor, con su corazón, para que entienda estas pequeñas cosas, estos detalles que hacen tan grande y tan sabroso la escritura, ¿ok? Entonces él no solo ejecuta, sino que les muestra para qué era la ley. Por eso les dijo: apedréenla el que esté libre de pecado. ¿Ok? Miren cómo cumple la ley y qué sabiduría la de Jesús. Una cosa impresionante. Y después en el 8, lo que hace es seguir escribiendo, se vuelve a inclinar como nadie se anima porque él los confronta. Ok, está bien, la ley, ¿sí? Usen la ley. Pero ustedes mismos, para ejecutar la ley, tienen que ser justos delante de Dios. Y ninguno es justo aquí para apedrear a nadie, porque todos ustedes son iguales que ella o peor. ¿Se da cuenta? La ley no puede ser ejecutada si no hay justicia. Recuerden que el que sostiene el trono de Dios, el juicio y la justicia. Por eso Jesús vino a justificar y justificó a los pecadores. Cuando habla en la cruz y dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahí está ejecutando. El juicio cayó sobre él en una cruz, pero él los justificó. No podía haber solo muerte, sino justificación. Entonces él dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, ya él estaba colgado en el madero, ya estaba muriendo, estaba cumpliendo la ley. Estoy muriendo por los pecadores, pero tenía que justificarlos. Y ahí es cuando nace la gracia, el don divino.
justificación. La ley sin justificación no sería ley. Y Dios no sería Dios. O Jesús también no sería Jesús. Entonces, esto es impresionante. Él se vuelve a inclinar y sigue escribiendo en el suelo, sigue sentado en su templo, en su trono. ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué se volvió a sentar? ¿Por qué se volvió a inclinar? Porque él dice, yo cumplo la ley. Y la ley viene a apuntar que todos somos pecadores. Y que si no fuera por la misericordia de Dios, no habría perdón de pecados. Ahí vemos la sabiduría tan impresionante que Dios es justo. No solo es juicio, es justo, es legal. Él no quebranta su palabra, no rompe, no broga la ley. Pero Dios no quería que el ser humano muriera. Por eso ideó un plan de cómo cumplir la ley, pero también hacer justicia, porque reconocía que el hombre no le hubiera fallado su creación más preciada si no hubiera sido engañada. Así como le montaron esa trampa a Jesús, así mismo le montaron una trampa a Daniel, a José, a todo de la Biblia. Vamos a ver ahora más adelante con Daniel qué fue lo que pasó. Pasó exactamente igual con Daniel. Una trampa, un engaño para hacer caer, para tentar a Dios. Y Satanás, Hasatán, atrás de todo esto, ¿ok? Él mismo se encargó de llevar el pecado y la muerte en sí mismo para hacernos libres. Y lo hizo justamente pagando por nuestra deuda. Vamos a ver otro ejemplo en el libro de Daniel. Vamos a ver el mismo caso, pero en otro relato diferente. Daniel es un profeta del Antiguo Testamento que está alrededor del año 700 antes de Cristo. Daniel era un muchacho joven, él estaba muy joven y estaba en Israel. Y en aquella época Israel venía aceptando costumbres de otros pueblos vecinos, de otros países, costumbres paganas, demoníacas. De hecho, esto fue una trampa que venía siendo enseñada desde años atrás para destruir a Israel. ¿Sabe? El enemigo ideó, el mismo Hasatán, usando a otros pueblos para contaminar a Israel, porque él conoce la ley y conoce las prohibiciones que Dios le hizo a su pueblo, que no se mezclaran, que no estaba prohibido en el Éxodo, que no tomaran costumbres de otros pueblos, que no se contaminaran, que no tomaran dioses ajenos. Él mismo les advirtió en el Éxodo. Y venía Israel, y esto era una trampa para Israel, para hacerlo caer en esclavitud y destruirlo. Y vemos a lo largo de la historia de Israel que así ha sido. Cada vez que Israel se ha prostituido con otras naciones, con el mundo, mezclándose, tomando dioses ajenos, eso es prostitución espiritual. Cambiando a Dios por dioses de piedra, por Baales. Y entonces, ¿qué pasa? Que Israel empieza a caer en esclavitud y en destrucción. Porque Satanás conoce, Hasatán conoce la ley. Y él dio un plan para destruir al pueblo de Israel, para erradicarlo a través de la esclavitud. Y vamos a notar este varón, un muchacho jovencito que estaba en Israel en aquella época. Pero era un muchacho que amaba, escúcheme, amaba a Dios y cumplía su palabra. Israel adoptaba costumbres cada vez más y más, con más fuerza, de pueblos vecinos, costumbres inmorales, costumbres idólatras, que les traían ataduras, maldiciones, inmoralidad y muchas otras cosas. Pasaban a los hijos por fuego con Moloch y muchos sacrificios. Participaban de todas estas obras.
Y Israel cada vez iba decayendo. Esto era una trampa. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Lo que hizo Israel, aceptar dioses de los alrededores y dejar de seguir al Dios vivo, al Dios único, al Dios altísimo, al Dios de Daniel. ¿Qué sucede con Daniel? Es que Dios viene diciéndole a Israel que se arrepienta, que se vuelvan a Él, que desechen las costumbres paganas de otros pueblos, que obedezcan a su palabra. Pero el pueblo no obedece y empieza a adorar ídolos. Y vienen entonces las consecuencias. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Que viene Babilonia y conquista a Israel, ¿verdad? Los babilonios vienen y conquista a Israel. De hecho, este es el imperio de Irak. En aquel tiempo era Babilonia, ahora después es Irak. Es lo mismo. El imperio de Babilonia dura 70 años. 70 años el pueblo de Israel esclavizado por Babilonia. Y es cuando Daniel, siendo tan solo un muchacho, muy joven, pero tenía un amor profundo por Dios y por su palabra, por el cumplir su palabra, un joven correcto, escúcheme, por eso Daniel llega a ser el primer ministro del reino babilónico. O sea, Daniel estaba por debajo del rey. Aquí está el rey de Babilonia y aquí está Daniel. Aquí está Nabucodonosor y aquí está Daniel. ¿Ok? En ese momento Daniel era jovencito. Recuerda lo que yo le expliqué en la clase pasada, que viene Dios y vimos un pasaje en Salmos 8, donde dice que vino Dios y creó al hombre, ¿verdad? Y lo hizo un poco menor que Elohim, y que nos embutió entre Dios, el hombre y los ángeles. Las jerarquías angelicales. Lo mismo pasó con Daniel. Está el rey Nabucodonosor, está el reino de Babilonia, el imperio de Babilonia con el rey, y viene el rey y pone a Daniel como primer ministro. Eso es algo impresionante. Eso es algo comparativo que no podemos pasar por alto. Y viene y ponen a Daniel como el primer ministro del reino de Babilonia. O sea, debajo del rey estaba Daniel. Daniel era el que mandaba ahí después del rey. Resulta que después de 70 años que pasan, y usted lee la historia de Daniel, lo tiran al horno de fuego. Pero después de ese imperio de Babilonia llegan los medos persas. Los medos conquistan a Babilonia y luego los persas con el rey Ciro, y de hecho Daniel conoció al rey Ciro. Luego viene el otro rey que es medo persa y conquista Babilonia, que ya es el rey Darío, que vamos a ver ahora más adelante, y decide tomar a Daniel también para que sea gobernador del imperio. Daniel tendría aproximadamente, cuando esto ocurrió, entre 80 y 90 años. Vamos a ir a Daniel y vamos a ir a Daniel 6. Vamos a ir a Daniel 6. 1, 2 y 3 dice: pareció bien a Darío construir sobre el reino 120 sátrapas, oiga, que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno. Daniel era el primer gobernador, luego habían 2 más, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Y yo quiero que usted subraye espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Lo que hizo Dios. ¿Ya se está dando cuenta el diseño que tenemos? El diseño que tiene el hombre de gobernar. Está Dios, está el rey, y estaba Daniel. Está Dios y estamos nosotros. Y después
los seres angelicales y lo demás. Para que usted entienda la posición que usted tiene. Resulta que después de todo eso, el rey Medo-Persa conquista Babilonia y decide tomar también a Daniel. Y notemos que en estos capítulos que leímos dice que tiene un espíritu superior. Nosotros tenemos un espíritu superior que los ángeles, que los seres angelicales. Lo mismo pasó en el jardín del Edén. Dios crea al hombre y lo hace un poco menor que él, pero tenemos un espíritu superior. Pues yo creo que usted se le meta eso en la cabeza hoy. Si usted tiene a Cristo, si usted es un hijo de Dios, usted tiene un espíritu superior. Dios nos dio un espíritu superior, ¿ok? A imagen, con su imagen y con su semejanza. Vamos a leer Daniel. Dice 6:4. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Daniel era totalmente íntegro, justo, como lo era Adán, como lo era Jesús. Igual Daniel. Y noten que estos sátrapas son como los fariseos y los escribas, son como el mismo Lucifer, buscando ocasión de hacerle caer, de acusarlo de algo, porque ellos querían el lugar que tenía Daniel tan preciado. Ese lugar lo tenemos usted y yo. Sigamos. Lo mismo pasa con el jardín. Lucero hace lo mismo que los sátrapas. Vigila al hombre. Esto hizo Lucero con Adán y Eva. No crea que eso pasó de la noche a la mañana. La gente lee la Biblia y piensa que pasó ya todo, ya. De un solo, ya. Dios creó al hombre y Lucero lo hizo caer, o Satán, de una manera rápida. No, todo fue un proceso. Todo fue un proceso. Él se dio a la tarea de estudiar al hombre, de verlo. ¿Cómo lo hacemos caer? Es que encima es obediente, es que encima es fiel, es que encima es justo, es que no hay maldad en él. ¿Cómo lo hacemos caer? Lo mismo que pasó con Adán, pasó con Jesús, pasó con Daniel, pasó con José. Daniel y José son tipo y figura de Jesús, ¿ok? Entonces, vigilaba. ¿Qué hace Lucifer? Vigilar al hombre, a ver cómo hacerlo caer. Lo observó por mucho tiempo, no crea. Y nada podía hacerlos caer por cuenta propia. Igual los sátrapas, igual los fariseos y los escribas vigilaban a Jesús para hacerlo caer. Lo buscaban, lo tentaban, lo provocaban para hacerlo caer. Igual con Daniel, los sátrapas lo vigilaban. Vea que lo leímos, lo vigilaban. Y si usted lee el evangelio, es lo mismo. Los fariseos, los escribas vigilaban a Jesús para hacerlo caer, para acusarlo, buscando la manera. Por eso, como ven que era fiel, que era justo, que era íntegro, que era santo, igual Daniel, igual Adán, igual Jesús, entonces ¿qué hacen? Una trampa. Como ellos no son capaces de caer por sí solos, entienda, entonces empiezan a elaborar una trampa. Lucifer empieza a elaborar una mentira, una trampa. ¿Cómo lo enredo? ¿Cómo lo hago caer? Y desgraciadamente logró esto con Adán, pero no con Jesús, no con Daniel, pero con Adán sí, desgraciadamente, ¿ok? El lucero observaba al hombre, lo observó por mucho tiempo, quería destruirlo, pero veía que ellos no iban a caer. Decía, no, ellos no van a caer por cuenta propia, son justos, son fieles, son constantes en lo que hacen, son santos, o sea, no tiene nada malo, nunca va a caer. Entonces vamos a provocar la caída del hombre. ¿Cómo lo hacemos caer? Porque el hombre no, por voluntad propia no iba a caer. Daniel por voluntad propia no iba a caer. Jesús por voluntad propia no estaba en ellos, no iba a caer. José no iba a caer. José prefirió huir, usted lee la historia.
José prefiere huir y que lo metan preso y si quieren que lo maten, pero él faltarle a Dios jamás. Íntegro, fiel, justo. Y como vio Lucifer que por voluntad propia el hombre no iba a caer nunca, idea una trampa. Entonces, igual con Daniel, estamos ahorita con Daniel, le hacen una trampa a Daniel. Vamos a leer Daniel 6, del 5 en adelante. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Escuche, lo mismo que hizo Lucifer con Adán, hacerlo caer en contra de Dios, lo mismo que querían hacer con Jesús, que Jesús quebrantara la ley, ¿verdad? Lo mismo que hizo Lucifer con Dios, que quebrantara la ley, la cumple o la quebranta. Y entonces notemos que con Daniel es lo mismo, dice: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle. O sea, él no tiene nada, él es justo, ¿verdad? Si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Qué terrible. Entonces el 6. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes en cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado al foso de los leones. Y vea lo que le dicen. Aquí le hacen una trampa no solo a Daniel, sino al rey. Lo mismo que le hizo Lucifer a Dios. Una trampa, porque enredan al rey y le dice que todo, vea, todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes, capitanes, han acordado en el consejo. Pero Daniel no sabía nada. Ahí le estaban mintiendo al rey. Daniel no tenía ni idea de lo que estaba pasando, porque Daniel se hubiera levantado a defender al rey primero. Y le ocultaron esto a Daniel y enredan al rey. Note cómo lo enredan al rey, ¿ok? Entonces, ahora, oh rey, el 8, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Medida y de Persia, la cual no puede ser brogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo, aquí es donde nos damos cuenta que Daniel no sabía nada. Daniel estaba por encima de los sátrapas, de los príncipes, de todo. Él estaba por debajo del rey y Daniel no sabía nada. Y engañaron al rey. Engañaron al rey diciéndole estas cosas que todos sabían y todos habían llegado a un acuerdo a este edicto. Y el rey lo firma. Lo firma. Cuando Daniel supo, dice el 10, que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios como lo solía hacer antes. Entonces, ojo aquí, notamos la adulación primero con el rey y después la trampa. Los sátrapas no se le acercaron porque lo honraran o porque lo respetaran al rey como Daniel, sino que lo que querían era adularlo para que cayera en la trampa y después quitarle, hacerle tambalear el trono del rey y quitarle a Daniel, porque el rey Darío amaba a Daniel y el rey Darío, a pesar de que era babilónico, era un rey justo, era un rey bueno, a pesar de que era pagano, era un rey con buen corazón, no era cualquier rey, ¿ok? Entonces, vamos a seguir leyendo. El 11. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando, rogando en presencia de Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron el edicto real. ¿No has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo: verdad es, conforme a la ley de Media y de Persa, la cual no puede ser abrogada. Escuche, entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel,
que es el de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey. Y los que no lo respetaban eran ellos. Ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel. Hasta la puesta de sol trabajó para librarle. Eso es algo increíble. Al rey le dolió tener que juzgar a Daniel, lo mismo que a Dios. Yo quiero que usted entienda que a Dios le dolió tener que apartar al hombre por un momento, desecharlo. No lo mató, sino que él cumple la ley y lo que hace es apartarlo de él por un tiempo hasta que viniera el Mesías y hiciera justicia. Yo quiero que entienda, imagínense que si el rey Darío, que era un rey pagano de Medo-Persia, y tenía este corazón para con Daniel, los sátrapas que andaban buscando el lugar de Daniel, ¿por qué estaban tan ardidos? Porque decían, ¿cómo un cautivo de Judá puede estar por encima de nosotros, que nosotros sí somos medos persas? Daniel no, Daniel era un esclavo, pero era el primer ministro, tenía un privilegio. Igual se preguntó Lucifer, ¿por qué ellos que son de barro? ¿Por qué ustedes que son de barro tienen la imagen y semejanza de Dios y encima les da señorear y sojuzgar, encima les da tal autoridad, encima les da tal lugar, están debajo, están después de Dios, y yo dónde estoy? Muy abajo. ¿Se dan cuenta? Lo mismo con Jesús. ¿Qué decían de Jesús? Que de Nazaret no podía haber salido nada bueno. Menospreciaban a Jesús por de donde era, por la condición de él. Y decían los fariseos, los escribas, este no merece ser el Mesías. Este no puede ser el Mesías, porque no encajaba en sus estándares religiosos y prejuiciosos, en su maldad, porque el religioso es malvado. Pues lo mismo con Daniel, con estos sátrapas. ¿Me están entendiendo? Miren lo interesante de eso. Salió una ley que contradecía la ley de Dios para hacer caer a Daniel. Vea la trampa. Nosotros debemos honrar y someternos a las autoridades, sí, pero cuando esta autoridad aprueba leyes o cualquier cosa que va en contra de la ley de Dios o del evangelio, debemos obedecer a Dios y no a los hombres. La iglesia no se puede someter, los hijos de Dios no se pueden someter a autoridades que aprueben leyes en contra de la ley de Dios. Vemos en Hechos el ejemplo de Pedro. Él honraba la autoridad y Jesús les enseñó a honrar la autoridad. Honra al César. Dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y hasta él tributó a César. Le enseñó a respetar autoridad. Pero cuando esa autoridad quiere infringir la ley de Dios y ir en contra de Dios, entonces nos toca ahí a nosotros que rebelarnos. Como lo hizo Daniel, como lo hizo José, como lo hizo Jesús, y por eso fue a la cruz, por eso le echaron mano, ya era un propósito, pero por eso lo querían matar. Y vemos lo mismo con Pedro. En Hechos, él honraba la autoridad, pero en el momento en que le dijeron, no puedes predicar más en el nombre de Yeshua, entonces Pedro les respondió, honramos primero a Dios antes que a los hombres, reconociendo que Dios es la autoridad suprema. Cuando usted a un pastor le está dando lecciones, enseñanzas, prédicas llenas de cosas infladas, de fábulas, de doctrinas que no están en la Biblia, usted tiene todo el deber de agarrar sus cositas e irse de ahí. Usted no se está rebelando contra esa autoridad, ni Dios la va a mandar al infierno porque usted se rebeló, porque ese pastor está predicando cosas y poniendo fundamentos falsos y está dando doctrinas de demonios, cosas falsas que no están en el evangelio. Por eso la iglesia está como está, en apostasía, por estar escuchando a muchos disque apóstoles y profetas, maestros falsos. ¿Y qué hace la gente? Agachar la oreja. Aquí me quedo porque yo no voy a andar de iglesia en iglesia. No, usted, mire, prefiero estar en mi casa y honrar a Dios
con mi familia que estar bajo doctrinas de demonio, bajo una autoridad que me está llevando en contra de la ley o la voluntad de Dios o en contra del evangelio. Por eso Pablo advierte de los falsos predicadores que tengan cuidado, de los falsos maestros, porque nadie quiere sufrir la sana doctrina. Vendrán días, dijo, que nadie quiere oír, tendrán comezón de oír lo que quieren oír, fábulas, cosas infladas, pero no quieren la sana doctrina de Cristo, de Yeshua HaMashiach. Y tenemos que aprender la sana doctrina. En el momento en que un gobernante, un ministro, una autoridad me quiera poner a mí en una posición que yo tengo que desafiar a Dios y va en contra de la ley de Dios, lo siento, pero mi deber es, aunque me echen al foso de los leones, aunque me manden a la cárcel, aunque me maten, pero yo no voy a negar el evangelio, yo voy a decir siempre la verdad, aunque esta verdad a muchos les arda, como a los fariseos y a los escribas, como a los sátrapas, como a Lucifer. Entonces nosotros debemos obedecer a Dios, ahí sí, antes que a los hombres. No nos podemos someter a este tipo de autoridad. Así nosotros, salga la ley que salga, si contradice a Dios, a la ley de Dios, no la vamos a honrar, esa autoridad. Ejemplo, la ley del aborto, la ideología de género. Tenemos que obedecer primero la ley de Dios. Dios está a favor de la vida. Nadie puede estar apoyando el asesinato. Tienen más ley los perros y los gatos. Mire, hacen marchas para proteger perros y gatos. Y no digo que no sea importante, pero no hacen marchas para proteger la vida de un vientre, de una mujer que por andar de atolondrada o quizás tuvo la mala suerte que la violaron, pero ahí estaba embarazada, no puede terminar con esa vida porque a ella no le pertenece. Miren, las madres no somos dueñas de nuestros hijos, son regalos, son dádivas de Dios y vamos a dar cuentas a Dios de lo que se nos dio. Como llegó ese niño al vientre, no es culpa de él, no es culpa del niño, cómo llegó a ese vientre. Y ahora están usando la ley del aborto terapéutico como una cortina de humo ahí, pero en realidad eso es otra cosa, es un asesinato descarado. Si usted mata a un perro, un gato, multa y preso va. Pero el aborto usted lo puede hacer legal. Terminar con una vida de un ser humano, usted lo puede hacer legal. Jamás podemos apoyar esas cosas. La ideología de género. El que es niño y el que es niña es niña. Y lo que él crea, a mí me sale sobrando. Lo que digan las autoridades civiles, las autoridades gubernamentales, que aprueben la ley que quiera. Pero Jehová Dios hizo varón y hembra y así se tiene que quedar, aunque el dichoso se crea lo que es. Así se crea perro, gato, fue un varón y una hembra que Dios creó. Lo que digan los demás sale sobrando. A mí lo que yo tengo que honrar es lo que Dios dijo. Varón y hembra, niño y niña. No que ahora hasta género binario. En Daniel, vamos a seguir con Daniel. Daniel 6:11 y seguimos leyendo. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel como orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado el edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Y el rey respondió, amén. Eso lo escribí yo. Pero lo que el rey no sabía es que era una trampa para él y para Daniel. Al rey le pesa, lo leemos en capítulo, ya lo leímos, al rey le pesa lo que tiene que hacer con Daniel porque él amaba a Daniel. Y ve cómo lo enredaron. Ve cómo lo enredaron y lo engañaron para que firmara un edicto. Y vamos a leer el 15, cómo le sacan las uñas a aquellos que primero lo adularon. Oh, el gran rey vive. El gran rey Darío vive. Oh, rey, lo adularon para que aprobara la ley. Y veamos en el 15 cómo le sacan las uñas. Ellos no lo adularon porque lo honraban, sino para sacarle algo, para destruirlo.
para hacer tambalear su trono, porque resulta que, como les dije antes, este rey era bueno, no era un rey malvado a pesar de lo que era. Y dice el 15, pero aquellos hombres rodearon al rey, lo acecharon y le dijeron, sepa, oh rey, que es la ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Porque vieron en el rey el susto de que tengo que matar a Daniel si yo lo amo. Si yo tengo en gran estima a Daniel, si Daniel está después de mí, puedo confiar en él. Es un hombre justo, fiel, íntegro. Me ha servido por muchos años y no solo a él, sino a varios imperios, a varios reyes, a Nabucodonosor, al rey Tiro o Ciro. Y ahora a Darío. Ya él tenía entre 80 y 90 años cuando le sirve a este rey. O sea, era confiable. Por algo lo iban jalando. Era confiable. Y vea lo que le dicen. El 16. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey le dijo, ay Daniel, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, él te libre. Notamos en capítulos anteriores que el rey hace lo posible para librar a Daniel, pero no puede. Dice que trabaja duro para librar a Daniel. Y estos sátrapas lo rodean y le dicen, ay no, rey, usted no puede hacer eso porque entonces usted no puede ser rey de Babilonia. Porque va a favorecer a unos y a otros no. Tú firmaste un edicto y es un edicto de Medio y de Persia que dice que no se puede abrogar. Lo mismo que le hizo Lucifer a Dios y lo mismo que le hicieron los fariseos a Jesús. Notemos cómo se entrelaza esto hermosamente. Entonces, el rey ahí fue cuando notó la trampa y cómo le sacaron las uñas a estos aduladores. El rey quería librar a Daniel porque se dio cuenta de la trampa que le tendieron a él y a Daniel para que lo mataran. Y esto le dicen, si no ejecutas la ley en contra de Daniel, tú no mereces ser rey. Lo mismo que hizo Lucifer con Adán y Eva. Mire cómo ponen al rey entre la espada y la pared. Recuerden lo que ocurrió en el jardín del Edén. La ley dice que deben de morir. Si come del árbol, tiene que morir. Si salvas al hombre, lo que le dijeron a Jesús, esta mujer tiene que morir. Y si no la sentencias conforme a la ley de Moisés, tú no eres nadie. Más bien el sentenciado vas a ser tú. El muerto vas a ser tú. Igual con Daniel. Si salvas a este hombre que tanto amas, tú, Dios, no mereces ser Dios ni estar en el trono. Entonces ese trono quedaría para mí. ¿Ven la trampa? En el 16 dice, en Daniel 6:16 dice, entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron al foso de los leones, y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente le sirves, él te libre. El 17. Y fue traída una piedra, escuche lo que pasa en el foso de los leones, fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. ¿Qué hace Jesús? Recuerden lo mismo que hizo Jesús, puso su dedo en piedra, escribiendo lo mismo que hizo el rey Darío. Tuvo que sellar con una piedra, poner el sello del rey, de los príncipes, para que la ley se cumpliera. ¿Qué estaba haciendo Jesús en el templo, en el piso del templo? Escribiendo la ley con su dedo para que la ley se cumpliera, sellando la sentencia de aquella mujer. Porque la ley del rey no puede ser alterada. Sigamos en el 18. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. ¿Qué pasó con el rey? Entró en depresión por lo que había pasado con Daniel.
Si este rey estaba dolido, imagínese el dolor y la magnitud de lo que pasó Dios por Adán y por Eva y por todos nosotros. Porque aunque la ley le provoque sufrimiento y dolor, debía de cumplirla. ¿Qué le provocó al rey Darío? Sufrimiento y dolor. Ayunó, no quiso comer, no quiso música, no había alegría, se le fue el sueño. Lo mismo, usted tiene que entender el dolor de Dios, el dolor de Jesús. Entonces vemos que aunque la ley provoque sufrimiento y dolor, debía cumplirse. Dios es justo y su palabra permanece para siempre. Por eso es que su palabra tiene fundamento y permanece para siempre. El rey lo amaba y quería librarlo a Daniel, pero debía cumplir la ley primero. De igual manera Dios, y vamos a ver el 6:20, como Dios sabe que lo que le está pasando a Daniel es injusto, recordemos que no puede haber ley sin justicia, no se puede ejecutar solo la ley sin justicia. Entonces, ¿qué pasa? Y acercándose al foso, dice, vamos a leer desde el 19, el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dice: Daniel, siervo de Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. ¿Ve la diferencia? Cuando Daniel le dice oh rey, vive para siempre, que los sátrapas lo hicieron por adulación, para hacerle una trampa, para quitarle algo que él apreciaba, que era Daniel, igual que Lucifer con Dios. Pero viene y vea lo que le responde Daniel. Dice, entonces Daniel responde al rey: oh rey, vive para siempre. Qué diferente, porque él lo hacía porque de verdad honraba al rey, no porque lo adulaba. Y dice: mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. ¿Ante quién fue hallado inocente? Ante Dios. Aunque en la tierra era culpable, Dios no va a tomar al culpable por inocente, pero Daniel era inocente. No debía, fue una trampa. Lo mismo que hizo Lucifer con Adán y Eva, fue una trampa. Y entonces debía justificar a Daniel. Por eso Dios no permitió que los leones lo despedazaran. Ya ahora usted está entendiendo, por la integridad y la fidelidad de Daniel, porque Daniel amaba a Dios y honraba su ley, sus mandamientos eran primero que cualquier cosa. ¿Ya usted está entendiendo? Entonces Daniel le responde al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Y el rey lo sabía, pero era una trampa, la misma trampa que hizo Satán o Lucero para hacer caer al hombre. Por eso vino Jesús. Ahora ya están teniendo usted el plan, el propósito de nuestro Dios tan maravilloso, que por eso vino a morir. Muchos dicen, es que como Dios viene a morir por malagradecidos. No, es que la humanidad no se hubiera convertido en lo que se ha convertido si no hubiese sido por Satanás, si no hubiese sido por Lucero, si no hubiese sido porque lo engañan, porque hay una trampa. Ojalá podamos entender esto y darle gloria a nuestro Dios. Ya se está entendiendo el Dios que usted tiene. Lo importante, seamos íntegros, vivamos la palabra, confiemos en Dios para ser liberados. Vamos a leer el 24. Y dio orden el rey. Oiga, escuche lo que pasó. Esto no se termina aquí. Dice el 23, entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó a sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado en él porque había confiado en Dios. ¿Por qué Daniel se libró del foso de los leones? Porque había confiado en Dios. Y dio orden al rey
dio orden el rey y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres, su descendencia. ¡Wow! ¡Qué terrible! Y aún no habían llegado al foso. Oiga, no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. ¡Wow! ¿Usted sabe qué es lo que le pasa al enemigo que se levanta en contra de Dios? Así termina. ¿Cómo va a terminar Satanás? En el fondo de un foso. ¿Cómo va a terminar Satanás? En el fondo de un abismo, consumido en fuego. ¿Cómo terminaron los sátrapas y los que se levantaron contra el rey y contra Daniel? Dice que hasta su generación. ¿Cómo va a terminar Satanás? ¿Ya sabe cómo se conecta? Satanás y sus ángeles, los sátrapas con sus mujeres y sus hijos, al foso. No habían llegado al fondo, dice, cuando los leones se apoderaron de ellos, y dice que les quebraron todos los huesos. ¿Cómo va a terminar el enemigo? De la misma manera. Por eso usted y yo tenemos que ser fieles, íntegros, santos, acomodarnos a la palabra, seguir la palabra, amarla, respetarla, honrarla, vivirla, para que seamos librados de lo que viene para el mundo. ¿Usted quiere ser librado de lo que viene para el mundo? Haga lo que hizo Daniel. Sea como Daniel, sea como Jesús, sea como José, sea como el mismo Dios. ¿Qué dice Efesios 5? Si vamos a imitar a alguien, imitemos, seamos imitadores de Dios. ¡Wow! Esto es impresionante. Este era un rey pagano y terminó creyendo en Dios. Vamos a seguir leyendo cómo es. Por el testimonio de Daniel, el rey Darío termina creyendo en Dios y poniéndolo primero. Y dice el 25, entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones, lenguas que habitaban en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Yo no sé si usted salta de alegría en la silla. Aleluya, gloria a Dios. ¡Guau! Un rey pagano terminó creyendo por el testimonio de Daniel. ¿Se da cuenta lo importante que es su testimonio? El ser íntegro, el buscar a Dios con todo su corazón, amar la santidad, buscar la santidad, cumplir con la palabra, porque vamos a ser librados de cada trampa que el enemigo ponga. Y entre más trampa y más enemigos se levante, si usted es justo, si usted es íntegro, si usted vive en la palabra, si usted la practica, si usted es fiel a Dios, si usted le cree a Dios, usted va a ser librado y sus enemigos van a ser destruidos. No van a lograr el cometido. Así que no se preocupe. Vemos ahí la trampa. Usaron la ley. Oiga, usaron la ley los sátrapas para tumbar al rey, a Daniel. Si el rey no cumplía, uno de nosotros subiría al trono. ¿A quién se le parece? Pero si el rey cumple, su adoradito Daniel iba a morir. Y uno de nosotros ocuparemos el lugar de Daniel. Puro Lucifer. ¿Qué quiere Lucifer? ¿Qué quiere Hasatán? El lugar del hombre. Quiere la posición, quiere la imagen y semejanza. Quiere estar y ser como Dios, pero como no pudo, ahora quiere ser como el hombre. Y quiere lo que el hombre tiene. Lo mismo que los sátrapas querían de Daniel. Esa era la misma trampa en el jardín del Edén que hizo Lucero a Dios. El rey cumplió la ley, Dios cumplió la ley, ¿sí o no? Jesús cumplió la ley con la mujer adúltera, ¿sí o no?
Y aunque el hombre debía morir por la ley, envió a alguien justo, y Yeshua HaMashiach es su nombre, adorado por siempre, exaltado por siempre, amén, para que en él que él crea sea librado de las garras de la muerte. Y si ha muerto en Cristo, resucitará con Cristo. Todos los que han muerto en Cristo, sus cuerpos, la muerte no los va a poder retener. Dígame, diga aleluya. Saldrán el día de la resurrección y dirán: viva el Rey Yeshua HaMashiach para siempre, porque la muerte conquistó. Amén. Todos los enemigos de Dios serán lanzados al foso de la muerte, al lago de fuego y azufre, así como los enemigos del rey y de Daniel fueron lanzados al foso. Este es el fin de los enemigos de Dios. Y aquí vemos que el libro de Daniel nos muestra una comparación, tienen comparaciones de una verdad mayor. Ahora, quiero responder esta pregunta. La he respondido en clases anteriores, pero como uno entre más estudia la palabra, algo le salta mejor. No sé si a usted le ha pasado, porque a mí me pasa. Y yo he respondido esta pregunta muchas veces con la sabiduría que Dios me ha dado, pero yo pienso que la mejor manera de responder es esta que Dios me dio ahora. Quiero responder esta pregunta que hacen frecuentemente: ¿por qué Dios no mató a Lucifer? ¿Por qué Dios no mata a Lucifer después de lo que hace? Bueno, y yo quiero que tomen en cuenta eso. Punto número 1. Porque Lucifer o Hasatán es un espíritu. Él no es como nosotros. Es un espíritu y los espíritus no pueden ser desintegrados. Ellos están para vivir para siempre. Número 1, hay que tomar eso en cuenta. Yo no lo había visto de esta manera. No pueden morir. Los espíritus no pueden morir, no se pueden destruir. Ellos son contenidos. A los espíritus no se les puede matar. Por eso Dios no mató a Lucifer. No mató a los ángeles. Los ató, los contuvo. Notemos que muchos que se trajo, la tercera parte del cielo, dice la escritura, muchos ángeles tuvieron que ser contenidos porque eran muy poderosos. No dice destruidos, contenidos, amarrados, unos en un abismo, otros en los 4 puntos cardinales. Sabía que van a ser soltados con un propósito en un tiempo específico, y de eso podemos hablar después. Pero notemos que son espíritus y ellos no pueden ser destruidos. La palabra de Dios, lo vimos en la clase pasada, que son espíritus ministradores. Así se habla de los ángeles, espíritus ministradores. No tienen cuerpo como nosotros, ¿ok? Número 1, por ese lado, Dios no mata a Satán o a Lucifer, porque él debe de ser contenido. Aquí en la tierra, ¿quién lo va a contener? ¿Quién lo pone a raya? ¿Quién le pone límite? La iglesia. Pero va a haber un día en que él va a ser contenido en el lago de fuego y azufre, y dice que ahí sí va a ser destruido. Pero por el momento la iglesia, el Espíritu Santo lo mantiene contenido. Entonces los espíritus se contienen. Por esto fue creado el abismo. Con este propósito fue creado el infierno, el lago de fuego y azufre, porque los espíritus, ya sean de ángeles caídos o de hombres, ojo ahí, deben de ser contenidos en algún lugar. ¿Qué pasa con una persona que muere, que no tiene a Cristo? Esa alma tiene que ser contenida en un lugar de tormento. Notémoslo, no destruida, contenida. Esto es muy importante entenderlo. Los espíritus deben ser contenidos, sean ángeles caídos, el espíritu del hombre debe de ser contenido en un lugar. Dios puso eternidad en el corazón de hombre, eso está en Eclesiastés 3, puso eternidad en el corazón del hombre. Dios crea al hombre con un espíritu superior, escuche, lo mismo que leímos en Daniel, un espíritu superior. Dios nos crea con un espíritu mayor,
superior, mayor que los ángeles caídos o celestiales. Por esto los espíritus, sean demonios o hombres, seres humanos, deben de ser contenidos en algún lugar. Ejemplo, el infierno, el abismo, el lago de fuego. Eso está en Mateo 25:41. Y vamos a ir a Mateo. Yo quiero darles esta explicación porque el Señor permitió que la tuviera. Porque tanto se hacen esta pregunta, ¿verdad? Mateo 25. Vamos a ir a Mateo 25. Ay, yo estoy en Lucas, por Dios. Mateo 25, 41. Dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo, en hebreo Hasatán, y sus ángeles. ¿Para quiénes fueron preparados? Para contener a Satán y sus ángeles y todos esos espíritus, toda esa gente impía, malvada, que no quiere arrepentirse, todos van a ser contenidos ahí. Amén. Pero la diferencia es que el espíritu del hombre está por ahora contenido en un cuerpo hecho de barro, en esta carne. La diferencia entre Lucero y las creaciones divinas es que ellos son espíritu, pero nosotros somos tripartitos, ¿verdad? Tenemos espíritu, alma y cuerpo. Y nuestro espíritu está contenido en este cuerpo que es de barro. Por eso dice la escritura que cuando muramos, dice que del polvo salimos y al polvo vamos a volver. Pero el espíritu vuelve a Dios, ¿verdad? Y el alma tiene que ser contenida. El espíritu tiene que ser contenido. El espíritu vuelve a Dios, pero no es así con los malditos. Escúcheme. Con los que mueren en Cristo, mi espíritu va a volver a Dios. Pero si no, va a ser contenido. Como Hasatán y sus demonios. Pero no así los malditos, los que despreciaron el más grande regalo de Dios, la salvación a través de su Hijo Jesucristo. La muerte va a tener poder sobre ellos y que no recibieron el pacto de la sangre de Cristo. Y los llevaron y los van a llevar a una destrucción eterna, igual que a Hasatán y sus demonios, y tendrán el mismo pago que Hasatán y sus ángeles caídos. Pero a los que hemos recibido y hemos creído en Yeshua HaMashiach y en su obra, y hemos entrado en el pacto de la sangre del Cordero, la muerte no tiene poder sobre nosotros. Y vivimos eternamente en Él. Amén. Aleluya, alabado sea nuestro Dios por esto. ¡Qué historia! ¿Cómo encaja? Todo perfectamente. Su palabra, la Biblia, es un pilar de unidad. Dios no hace como quiere. Hay gente que dice que Dios hace como quiere y con quien quiere y como a Él le da la gana porque Él es Dios, ¿verdad? Pero eso no es así. Usted sabía que Dios hace su palabra. Dios cumple su palabra. Dios no puede ir en contra de su ley o de su propia palabra. Él tiene que cumplirla. Por eso dice la escritura que la palabra de Él es enviada, sale y cumple el propósito, que no vuelve atrás vacía, sino que cumple el propósito por el cual fue enviada. Dios no hace lo que quiere, ni como quiere, ni cuando quiere. Dios hace su palabra. Y en su palabra Dios ha establecido un pacto que es el pacto de la sangre de Cristo. Y ese pacto nadie lo puede quebrar, ni siquiera Dios. Dios no puede ir en contra de sí mismo, de lo que Él estableció para mantener un balance. Que el que esté debajo de ese pacto, ¿ok? Y ponga su fe en ese pacto, va a ser librado de las garras del enemigo. Por esto nosotros debemos creer en este pacto y que estamos debajo de este pacto. Y así podemos decir que somos libres de toda maldición porque Cristo pagó por nuestra bendición. Él vino a librarnos y a mostrarnos un nuevo camino, otra opción.
El que no se salva es porque no quiere. Mire, el que no se salva es porque no quiere. Porque Dios nos dio libre albedrío, nos dio una voluntad. Yo creo que usted sabe escoger entre lo bueno y lo malo, en hacer lo bueno y lo malo. Muchas veces decimos que los hijos son malos. No, ellos no nacen siendo malos. Se hacen malos. Porque permiten la maldad en su corazón. Pero quiero recordarles que también, así como existe la maldad, existe la bondad, existe la gracia y la misericordia de Dios. Pero usted tiene que tomar mano y avanzar un paso de fe, avanzar sobre eso, echar mano a lo que Jesús hizo, a la oportunidad que nos dio. Ahora depende de usted y de mí, porque ya todo fue hecho, todo fue consumado, todo fue consumado. ¿Ok? Entonces, yo te doy por consejo, elige la vida. Y Cristo es la vida. Él es la llave para tu cárcel. Él es la respuesta. Él es el camino. Él es la verdad. Estamos bajo un mejor pacto eterno y sempiterno. Somos libres en Cristo por su sangre. Pongamos la fe en la sangre de Cristo para vencer y heredar. Y como dijo Job, sé que mi Redentor vive y del polvo Él me levantará. Aunque mi carne sea deshecha, con mis ojos veré a mi Dios. Aunque yo me tenga que morir y mi carne se pudra, con mis ojos veré a mi Dios. Del polvo, aunque mi cuerpo, mi carne, mis huesos se hagan polvo, de ahí Él me levantará. Espero haber sido de bendición. Con esto cerramos la serie de quién es Satanás, ¿verdad? Espero que les haya gustado, que haya sido de bendición y de plataforma para conocer más a Dios, y no solo a Dios, sino las intenciones verdaderas de aquel tiempo Lucifer y ahora Hasatán, ¿verdad? Cómo él quiere siempre ir en contra de nosotros por hacerlo en contra de Dios. Cada vez que el enemigo emprende en contra tuya, no lo está haciendo en contra tuya, lo está haciendo en contra de Dios. Siempre va a buscar que la humanidad, la primera arma le falló, la segunda arma le falló, y durante toda la historia bíblica le ha fallado todo lo que ha hecho. Entonces hoy, ¿qué está haciendo? La última arma que él está usando, y el Señor me la reveló y yo quiero dársela a usted, es que la humanidad se destruya a sí misma. Es que usted se destruya a sí mismo. Si no tienes a Cristo, te invito a que lo busques. Si eres cristiano, eres un tibio, más vale que te pongas al hilo, que ordenes tu casa, ordena tu vida. Sé íntegro delante de Dios, sé fiel, sé justo. Cumple la palabra y confía en Dios y Él te librará. Él te librará. Los que habitan bajo la sombra del Altísimo, bajo su omnipotencia, dice el Salmo 91, que Él nos librará del lazo del cazador y de la peste destructora, que con sus plumas Él nos cubrirá. Mucha gente quiere el beneficio, pero no está cumpliendo con lo que dice arriba. Habitar es relacionarse, es ser íntimo con Dios, es cumplir con su palabra, cumplir con la ley, cumplir con lo que Él diga, y seremos guardados y bendecidos. Ese es mi mayor deseo para usted. Elige la vida, no la muerte. Dios nos ha puesto dos caminos. Elige vivir. Elige la verdad y no la mentira. Elige la luz y no las tinieblas. Elige ser bendecido y no ser maldito. Tienes la opción. Solo echa mano de lo que Jesús ya ganó por ti y por mí. Ordena tus pasos. Pon tu vida en las manos de Dios y sé como Daniel, íntegro, justo, amante de su palabra. La cumplía, la amaba y amaba a Dios. Que Dios me los continúe bendiciendo. La próxima semana estaremos con un nuevo tema de los espíritus familiares. No se lo pierda porque está muy interesante, y como hijos de Dios debemos conocer cómo bregar en el mundo espiritual, qué se mueve en el mundo espiritual, y vamos a hablar todo vamos a tener varias lecciones hablando acerca de los espíritus familiares, quiénes son, cómo se revelan a nuestra vida, qué función tienen, cómo actúan,
que tiene que ver con nosotros, tiene que ver mucho. Que Dios les bendiga. Shalom.